Odisea, tenemos muchos temas. Algunos ya lo anticipé y tiene que ver con fenómenos que para el común de la gente, donde me incluyo, son misteriosos. ¿Cómo es el movimiento de las emociones colectivas? Porque uno puede tener una noción muy clara y muy palpable de las emociones individuales, Claro. de lo que nos pasa a nosotros como individuos. Pero ¿cómo es que la sociedad argentina puede haber estado en un estado depresivo durante todo el año pasado y de golpe hoy parece predominar otro tipo de temperamento, otra visión del futuro, esperanza, como entusiasmo? ¿Está determinado solo por la economía? ¿Existen esos sentimientos colectivos o son inventos de los sociólogos, de los encuestadores? ¿Cómo lo ves? Yo no creo que podemos tomarlo como inventos de los sociólogos, tampoco podemos componerlos como absolutos, pero creo que vos mencionaste varias cosas en la editorial. Una le dijiste al pasar, pero no es menor. Y hablaste de la pandemia. Nosotros estuvimos y atravesamos un periodo en el cual el aislamiento, en el cual estar encerrados, en el cual la amenaza de muerte, en el cual los duelos que no se pudieron hacer, las vivencias que inmediatamente surgieron de angustia y de depresión fueron muy fuertes. Fueron años muy difíciles donde estaba todo teñido de un modo muy sombrío. Bueno, de esta situación, digamos, aguda que fue la pandemia, aunque parezca a algunos que ya pasó hace bastante tiempo, el proceso psicológico no es tan rápido. Y hay un momento, es un tiempo en el cual estamos como saliendo de esa situación. ¿Por qué no te quedás en la idea de que el proceso psicológico no es tan rápido? ¿Cómo es el tiempo de la subjetividad de uno, de las emociones, de la mente? ¿Cómo es ese tiempo? Claro, no es digamos, los estímulos y las soluciones a determinados estímulos y determinados dolores y determinados traumas, no es que apretás un botón o tomás una pastillita y se terminó. Necesitan un proceso de elaboración, de ponerle palabras, de convertirlo en algo no que te atrapa, sino que vos podés contarlo, relatarlo y lo manejás, que deja de ser una amenaza presente para convertirse en parte de una historia. Empezás a entender de otro modo lo que sucede. Todo eso no es en un día. Un duelo, por ejemplo, no dura una semana. Hay un proceso de un duelo en el cual uno tiene primero la dificultad en admitir y aceptar que eso ocurrió, sabe que la persona, por ejemplo, la muerte de alguien tuvo lugar, de ahí a que esa aceptación consciente se pueda admitir afectivamente hay un tiempo, después hay un sentimiento de tristeza debido a una ausencia, después hay la representación de aquel personaje, de aquella persona, de aquel individuo que uno perdió, lo incorpora a la memoria amorosa. Y termina con una última sutura donde está todo terminado, tampoco se termina absolutamente del todo, pero sí se abre la posibilidad de nuevas relaciones, nuevos vínculos. Los tiempos internos no son la velocidad vertiginosa que pretende la posmodernidad con que se manejan las cosas. Son tiempos mucho más, diría yo, como trabajados, ¿no? Tiempos que necesitan una cierta... en inglés dice working through, lo llaman atravesamiento, elaboración. Entonces, ocurrió la pandemia, pero también estamos ahora elaborando aquello que ocurrió. Y estamos empezando a creer que sí se terminó la amenaza permanente de muerte. Y empezamos a estar más seguros que volver a estar juntos el uno con el otro no se va a interrumpir de pronto de nuevo. Hay una recuperación de un sentimiento de estar vivo y que el otro está vivo. Y esto obviamente repercute en el estado de ánimo de distintas maneras. Por un lado, un cierto optimismo, como decís vos. Por lo menos un alivio que me puede poner con una energía para un cierto optimismo. Dos, elaborar ciertos aspectos traumáticos que ha dejado. Una de las cosas que la pandemia puso sobre la mesa y que va a configurar algo esencial es creemos en la muerte. Antes sabíamos que la muerte existía, pero creíamos en ella. La pandemia la puso de manifiesto, la pérdida tuvo lugar, el que estaba la sorpresa traumática tuvo lugar. Bueno, hay una elaboración de eso que nos pone en otra situación, en otro estado de ánimo, que también contribuye a una predisposición distinta, ¿no? Ahora reaparece en la Argentina y la permanencia de determinadas tendencias, propensiones, siempre llama la atención, ¿no? La idea de que todo lo que pasa es por Milei. Fíjate que en 1845 Sarmiento publica El Facundo
la pregunta inicial, lo que él le pregunta a Facundo, cuando dice sombra terrible de Facundo, yo te invoco para que nos vengas a explicar por qué el caudillismo, que es el mal de este país. Esa es la pregunta 1845. Sí. Transcurrimos todo este tiempo y ahora parece que la solución de todo vino de un nuevo caudillo, que es Milei. Milei emperador. Claro. Y cuando... ¿Por qué esa tendencia tenemos? A un salvador sería. A un salvador. La tendencia a un salvador que de algún modo nos descoloca de ser nosotros los protagonistas salvadores de nuestro destino común. Es decir, la idea del salvador delega un poder, que acá está la otra palabra importante, y que es lo que se busca también, que tenga alguien en quien se deposita una expectativa de recuperación rápida, etcétera. Un poder de alguien que sea dueño de ese saber, de ese manejo, de ese conocimiento para sacarnos de un problema de tantas décadas y que venimos, por otro lado, sufriendo y padeciendo con administraciones que fueron muy, muy malas, ¿no? Muy calamitosas. Por lo tanto, la necesidad de alguien que reúna ese poder capaz de, entre comillas, salvarnos, forma parte de una expectativa que está presente. Por otro lado, la necesidad del salvador, del poder, de aquel que pueda tener la solución que todos necesitamos, pero que él sí la tiene porque tiene la llave, tiene una serie de complementariedades. Que la persona a quien se le delega ese poder lo asuma. Yo tengo la solución. Es decir, que aquel sobre quien se deposita el poder acepte asumirlo y jugar ese rol y tal vez creerlo también, punto uno. Dos, trabaja más sobre lo emocional que sobre lo racional. Fíjate vos que muchísimas veces las situaciones estas en las cuales hay como una cierta homogeneización de un grupo y esa es la persona que nos va a rescatar de todo, necesita que lo que esté presente y lo que esté depositado allí no sea un análisis cuidadoso, minucioso, etc., sino una emoción. ¿Cuál es la diferencia entre la emocionalidad y la racionalidad? La rapidez, la velocidad. La emocionalidad es de una inmediatez juega, la racionalidad necesita de un cierto trabajo, de una cierta labor. ¿Qué ves vos en todo este avance? Por eso, perdón, una sola cosa, por eso la emocionalidad tiene discursos abruptos, tiene discursos... A eso quiero ir, a eso quiero ir. Bueno, ¿qué ves en eso, digamos? Esta idea que está muy divulgada en Occidente hoy en muchas sociedades y teorizada sí. y sistematizada como método, sí. de empleemos como principal motor de la política, como principal vector de la política, el odio. Claro, porque allí... Vos escribiste un libro con Bárbara, tu hija, y con Patricia Faur, que se llama... El amor en tiempos de odio. ¿Por qué dicen tiempos de odio? Porque... ¿Qué son tiempos de odio? A ver, ¿dónde lo tenemos el libro? Ahí está. Bueno, cuando una determinada sociedad, cuando un determinado tiempo histórico fracasa en construir una propuesta donde lo que está es el interés y el registro del semejante, donde lo que está en juego es un esfuerzo de búsqueda permanente, pero en la cual uno es el protagonista de esa búsqueda. Cuando aceptamos que hay también frustraciones y que hay también adversidades que tenemos que ir metabolizando. Cuando nos vamos dando cuenta que solos y aislados y narcisísticamente blindados no podemos conformar ningún proyecto, queda un gran vacío. Es decir, se abre como una especie de brecha que no queda como un blanco, sino que se llena de ingredientes sustitutivos. Pero curiosamente, esos ingredientes sustitutivos son la violencia, son la indiferencia, son la crueldad, son manifestaciones del odio. Es decir, que ante la ausencia de aquello que tiene que ver con eros, con lo positivo, con el amor, con lo que voy en búsqueda de, con lo que es cuidar al otro, con lo que es ocuparme de... Bueno, ante esa ausencia, lo que lo sustituye es una búsqueda de poder, pero conformada con ingredientes de odio. Cuando vos pensás, por ejemplo, en la búsqueda de poder, el discurso de la búsqueda de poder no puede ser un discurso tenue. Llamo tenue algo que no lo llamaría tal vez vos tenue, que es de acercamiento comunicacional, dialogal, donde acepto la autocrítica, donde hay correcciones, donde lo que buscamos es un diálogo, sino que lo que busco es adhesión masiva, completa, a un discurso fuerte, único, diríamos un discurso violento, hasta si vos querés, que me conforma como que
como dueño de ese saber y de ese poder que te va a solucionar las cosas. O sea, esa forma de entender el poder, de entender el liderazgo, de entender la vida colectiva, está condenada a radicalizarse, vos decís, discursivamente. Y sí, lo está. A discursos cada vez más Sí. extremos, dogmáticos Sí, y agresivos. por lo general son es decir, lo que no aparece es la duda sana, la duda inteligente, la pregunta, la distancia, la demora, la convocatoria, ¿no? Lo que Hannah Arendt llamaba la comunicación simbólica, la llamaba ella, que es dialoguemos para entendernos. No, sería la comunicación violenta, aquella en que yo te digo lo que tiene que ser para que todo pueda andar como corresponde. Y ahí Ahora, tengo una pregunta bien básica. Sí. ¿Cuánto hay en la vida colectiva y en la vida individual, si querés? Si tuvieras que ponerle, obviamente es una vulgaridad lo que te estoy preguntando, porcentajes, Sí. lo emocional y lo racional. Bueno, yo creo que depende, obviamente, En las cosas que decidimos, ¿no? de las cosas que decidimos. Por ejemplo, en el voto. Bueno, se suele decir que la última decisión viene a partir de una respuesta emocional, pero es de suponer y es de esperar que haya un proceso de racionalidad previo que lo esté acompañando. Si estamos solamente movidos por una especie de hipnosis emocional y donde hay una sola palabra y todos nos conformamos como una masa homogénea única que escuchamos y hacemos lo que se nos dice, ahí estaríamos en una respuesta irracional, emocional, que nos hace creer supuestamente fuertes, porque quedamos fusionados e identificados con un poder absoluto, pero en último término quedamos carentes de una individuación, de una autonomía y de una capacidad de pensar. Es muy interesante, ¿no? Porque cuando uno ve algunos documentales de lo que fueron ciertos gobiernos autoritarios, pensando en el hitlerismo, como y veías los discursos delirantes de este asesino, ¿no? Y mostraban a todos cómo estaban los soldados, por ejemplo, del ejército escuchándolo. Y le mostraban los perfiles, sí. Uno tenía la sensación, pero ¿es el mismo persona que lo están filmando de nuevo? No, es el otro. Hay como una especie de mímesis, una especie de figura única, uniformidad, donde no se es cada uno juntos para algo, sino que somos una sola cosa, pero en esa sola cosa que somos no somos nada en realidad y obedecemos al único. Ese es el punto. La racionalidad nos permite la diferenciación, la respuesta diferente, la propuesta alternativa, ¿no? Es decir, yo creo que es importante que el líder se asuma como tal, que dirija lo que tiene que dirigir y que muestre firmeza, sin duda, pero tiene que ser un líder que también haga que fomente también la presencia de pequeños líderes, que fomente que la crítica para que él también se pueda formular la autocrítica, es decir, un movimiento dinámico, porque si no, puedes ir teniendo, si querés, cada vez más poder. Lo que vas teniendo es cada vez menos versatilidad y flexibilidad, y las decisiones son, digamos, cada vez más, si vos querés, autoritarias. Aprovecho que estás acá para hacerte una pregunta también muy elemental. Dentro de todo este panorama que estás pintando, donde intervienen estos factores emocionales, si tuvieras que definir qué es el inconsciente. Si tuviera que definir ¿qué es el inconsciente? Bueno, nosotros sabemos bien que nuestro aparato que en el fondo está flotando en todo esto que estás diciendo. Sí, nuestro aparato psíquico tiene por un lado la conciencia, es decir, aquella que es nuestra racionalidad, la conciencia que es la percepción, pero también hay un montón de representaciones que por distintos motivos, algunas veces porque provocan angustia, otros por falta de atención, otros por supresión, quedan como albergados, no es una zona física, ¿no? Queda claro que es una abstracción, en un lugar del que no tomamos conciencia, pero nos determina. Hay una serie de representaciones de las que no tenemos conciencia racional y las podemos contar, pero que son factores que están por desplazamiento, por identificaciones, contraidentificaciones, interviniendo en parte de las decisiones que tomamos, de las elecciones que hacemos, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros lo que hemos aprendido es que no somos solamente seres racionales que se manejan con la conciencia, que sabe todo, sino que tenemos esa alteridad, que es el inconsciente, que también marca parte de nuestra conducta y de nuestras determinaciones, ¿no? Ahora, daría la impresión de que en toda una época la política tendía a la racionalización, a que la emoción se encauce
por discusiones racionales, los parlamentos, Sí, el debate. pero lo que pasa es que en Argentina la sensación que tuvimos más bien es que lo que llamamos racionalidad era más bien racionalizaciones, justificaciones, discursos más bien pobres, encubrimientos de cosas que no eran ciertos. Los argentinos hemos vivido mucho tiempo con la sensación de la mentira, del engaño, de la ¿Qué corrupción. produce eso en la gente cuando está muy expuesta a eso de parte de los políticos? Bueno, básicamente produce Esto que estamos viendo ahora, gente que, por ejemplo, hizo campaña en contra de la corrupción y ahora aparecen las casas afuera, como una disociación llamativa. Por eso, una de las cosas que aparece, uno de los peligros principales y que en la Argentina pudo haber ocurrido es la naturalización de esto, vale decir, darlo como un inevitable que forma parte de la vida y de la política. ¿Qué crees? Si es esto, tiene que ser así. No, no es cierto, no es fisiológico. No llamemos natural a lo artificial, pero estadísticamente es muy repetido, sí, una sociedad muy enferma. Produce una sensación muchas veces de humillación, de burla. Es una agresión que uno vive que la siente Como que te hacen bullying. Claro, y genera rencor, resentimiento. Una de las cosas importantes sobre las que se basó la campaña de Milei y por la cual él tiene el apoyo que tiene, o cuando tiene una determinada acción, la gente tiene esa expectativa esperanzada que vos decís, es que la lucha la proponía contra los que te roban, contra los corruptos, la casta. Es decir, identificaba y configuraba un grupo que era tu enemigo, él lo marcaba, había un discurso que lo atacaba, es decir, que en ese discurso fuerte aparecía como no tengo miedo y los voy a derrotar, digamos, y pegaba justo en el punto que dolía a todos los argentinos, que era, bueno, lo que estamos viendo continuamente, que es la mentira, el engaño, que produce, bien sabemos, un sentimiento de desamparo muy grande también y de desprotección. Por eso tenés patologías como el pánico, ataques de pánico o la depresión, el pesimismo y la depresión. Última pregunta que te quiero hacer. Sí. Vos que tenés una experiencia tan interesante, tan rica como psicoanalista, y sos tan reconocido por esa actividad además, ¿qué sentido tienen las fiestas? Estas fiestas. Las fiestas. En la experiencia tuya con los pacientes, digo, ¿no? Sí, ¿Con qué te encontrás? Es muy gracioso porque todo el mundo supone que llegan los días de fiesta, ¿no? Y se supone que llegan los días de alegría. Y una enorme cantidad de gente te confiesa, a mí cómo me deprimen estas fiestas. Bueno, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Yo creo que por un lado... ¿Para qué sirven además? Si es que sirven, si pudieran servir para algo. Se trata, yo creo, como de... cuando vos hablabas de expectativa antes, evidentemente... uno tiene expectativas que son positivas y hay expectativas que son negativas. Quiere tener expectativas positivas. El gobierno actual, parte de lo que de algún modo reúne es una expectativa positiva. La mayor parte de la población tenemos la idea que, bueno, este camino era mejor que el otro, si se solucionan algunas cosas vamos a lentamente poder progresar, etcétera, etcétera. Las fiestas a veces llevan a querer crear la sensación de que terminó algo que no anduvo y lo que viene va a ser mejor. Por eso te dicen que sea un buen 25. Yo creo que también hay una especie de mandato y de consenso social. Se reúnen fin de año, tenés que reunirte con todos. De rito, ¿no? También, ¿no? Sí, de rito, de reunión familiar en la cual todos conformamos esto con lo aparente, ¿no? Es decir, en las casas a veces, ¿quién viene de nuevo? También aquel, tenemos que soportarlo, por favor. Y hay que ir, te dice el otro, y sí, es fin de año. Pero hay un punto que es interesante, que es el carácter simbólico que uno le puede dar a estas fiestas y aprovecharlo. Obviamente el 31 de diciembre y el 1 de enero no va a haber una variable muy importante de Navidad. Pero si a un día, si querés poner otro que no sea el 31 de diciembre, pero si el consenso genera que el 31 de diciembre es un lugar en el que podemos pensar algo acerca de nosotros, que no pensamos porque no pensamos en nosotros, porque estamos tan ocupados en tener, hacer, velocidad, rapidez, defensa, etcétera, que nos olvidamos del ser, nos olvidamos de pensar en nosotros. Si un día pensás en vos y podés de algún modo hacerte preguntas y podés tener una permeabilidad distinta a captar algo que estaba siempre presente pero no lo veías, si tenés la chance a lo mejor de vincularte con algunos aspectos tuyos y del otro distintos, bueno, ahí podríamos tener un día que simbólicamente es positivo, ¿no? Pero un día de fiesta. un día de fiesta, es decir, un día que lo podríamos poner
un día en que pienses y te des cuenta que podés sustituir un poquito de lo que crees que es necesario por aquello que de verdad tenés ganas y es auténtico. Que podés empezar a ocuparte y a cuidarte vos, cosa que no solés hacer, y a dejar de mirar lo que falta en lugar de gozar lo que tenés. Dejar de y combatir la teoría de que si el otro tiene algo que vos no tenés es porque te lo quitó y entonces tenés bronca, resentimiento y se lo tenés que recuperar. En fin, si podés trabajar esto, que sería muy bueno que no sea solamente el 31 de diciembre, que es el cuidarse a uno mismo, que es esto que tiene que ver con el amor y el interés por el mundo, en ese sentido es positivo. Para otros, en cambio, bueno, hay que pasar la fiesta. Esperemos que terminen rápido y nos vamos. Muchas gracias, José Eduardo. Gracias Interesantísimo como siempre. Gracias. A vos. Vamos a un corte y recibimos a Pancho Olivera, que nos va a hablar de un proyecto polémico que es la reestructuración, la reconfiguración del Luna Park. Vamos a ver qué es la historia del Luna Park también. Y Daniel Vilota nos va a contar una experiencia insólita de consenso. Se pusieron todos de acuerdo en hacer un bingo en Escobar. Vamos a ver de qué se trata. Ya volvemos.